Entonces, ¿Tú siempre usabas anteojos, No, Ariel? no, ¿Ahora no, empezaste con anteojos? es para leer, son anteojos Ah, para leer, ¿tú pasas para muchas horas frente a la computadora? sí, todo el Y día. todo el David, día. Sí, perdón, ya estamos grabando. bien, ok. Empezamos con el look de Ariel y hacemos un breve recuento de lo que fue el encuentro anterior. Estábamos en el capítulo 1, los judíos y la tierra de Israel. En la primera parte hablamos, si no me equivoco, y corríjanme si es así, el nacimiento del pueblo de Israel, de los patriarcas hasta la conquista de la tierra, los Pilishtim, filisteos, Jerusalén, Hebrón y la Meharata Machpela, primera adquisición judía en la tierra de Israel, ¿es correcto? Y Ujú. hoy vamos a discutir a partir de la página 23 las 12 tribus de Israel. Para quien vea estas grabaciones, estamos hablando del libro que escribió Ariel en memoria de su padre. El libro se titula ¿Podemos ser ocupantes de nuestra propia tierra? Y bueno, adelante, jóvenes. Las 12 tribus de Israel. Entonces, continuando, luego de los tres primeros patriarcas que están enterrados en Hebrón, como habíamos lo visto la semana anterior, no, hace 12 semanas, tenemos a los hijos de Jacob que formaron las 12 tribus de Israel, que luego descendieron a Egipto y volvieron luego de casi 250 años, volvieron a la tierra de Israel y se asentaron. ¿Vale? Lo interesante que no solo los patriarcas están enterrados en Hebrón, como dijimos la semana pasada, sino que también Esab, el hermano de Isaac, el hijo de Abraham, también por una parte del cuerpo, la cabeza está enterrada en Hebrón en la media Pela. Entonces, mismo desde un punto de vista histórico, digo, los pueblos descendientes de Esab entienden que la media Pela, debería entender por lo menos, pertenece al pueblo judío. Sí, porque si su fundador, digamos así, está enterrado ahí, y hay pruebas históricas o arqueológicas, como vimos la semana anterior, no quedan dudas, ¿correcto? Pero volviendo a las 12 tribus provienen de Jacob. Jacob, antes de tener a sus 12 hijos, forman las 12 tribus, se tienen que escapar de la tierra de Israel a Harán, que es en la zona de Irak de hoy en día. Y el relato bíblico nos cuenta que cuando llega a Betel se queda a dormir y él tiene un sueño que los ángeles suben y bajan y duerme y usa como una almohada o una piedra. Sé que en el Midrash dice que eran 12 piedras que se juntaron, pero eso es otro tema. Pero hicieron investigaciones arqueológicas en la zona. El profesor Zev Binnai encontró e identificó la piedra donde durmió Jacob. ¿Cómo lo hizo? Hay pruebas de arqueológicas nuevamente de edificios judíos, y no judíos, edificios de origen cristiano, de la época de la primera época del cristianismo, que, que se construyeron alrededor de la piedra, y hay evidencia histórica que esa piedra tenía una importancia significante para los judíos antes de los primeros siglos de la era común. Entonces, de esta forma, David Knight entendió que si hay una tradición que se transmite de generación en generación, que esa piedra tiene un significado, no hay duda que es la piedra que usó Jacob, ¿sí? Para dormir.
Más allá de que si los oyentes se crean o no en el relato bíblico o crean en el método usado por el profesor Vilnay, sí es importante entender que ya hace más de 2000 años atrás había judíos que consideraban esa piedra importante, ¿sí? No importa si yo creo que personalmente quisiera que es la piedra, pero mismo la gente que no cree que es la piedra entiende que hace 2500 años atrás, como dije, había judíos que le dan importancia y luego cristianos que también le dieron importancia. Pero ¿dónde estaban los musulmanes? ¿Dónde estaban los árabes? No estaban, no hay. Entonces, ya vemos que la zona de Betel, que hoy en día es una zona que, según la ONU y otros países antisemitas, dicen que es Palestina, que como vamos a ver, Palestina no existe, era una zona ya habitada por judíos. Entonces, no se puede decir que los judíos no tienen relación con esa zona. Si parte de la historia, por lo menos la historia que está firmemente respaldada por la arqueología, que son 2500 años atrás y un poquito más también, nos demuestra que había judíos. Entonces, la zona de Judea y Samaria y Judea y Shomron, sin lugar a dudas, le pertenece a los judíos y no a los árabes. Porque en esa época no había árabes. O sea, es muy sencillo. O sea, lo que sostienes, Ariel, es que más allá de si el patriarca durmió o no durmió en la piedra, el hecho que se guarde con tanta antigüedad, un, un, se guarde esa piedra, ya habla de una pertenencia objetiva, Ah, digamos, más allá bueno, de la situación religiosa, digamos. Y en ese momento no hay un árabe que lo reclame, ¿no? Quienes intervienen del reconocimiento de esa piedra son los judíos, posteriormente los cristianos, pero no hay árabes. tal cual. Entonces, si hubiese un Estado palestino, como ellos dicen, milenario, hace 3000 años atrás, hubiese esperado que haya una mezquita, que haya un edificio musulmán o alguna evidencia arqueológica de musulmanes habitando la zona, o árabes, porque no sé, hace 3000 años no había islam, ¿así? Pero no hay. La única evidencia arqueológica es de los judíos y posteriormente o los cristianos. Entonces, la evidencia arqueológica dice esa zona pertenece a los judíos. Hay una evidencia histórica de judíos habitando la zona y dándole una importancia. Entonces no podemos decir no es Palestina. Bueno, ¿Palestina de dónde? De las cosas que yo veo, yo no conozco a profundidad qué con el Islam, pero de las cosas las informaciones que yo veo desordenadas en la red, yo veo que para ellos todos los profetas judíos son profetas para ellos. No todos, pero muchos sí, sí. O sea, Abraham, Daud y Suleimán y sí. ¿en Shlomo, qué David, el momento, tercero. o sea, se lo apropian y los vuelven también musulmanes? Sí, 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 sí. Abraham, que también según ellos se sabe es musulmán. Ellos le llaman Ibrahim, Jacob es Jacob. Para ellos son dos musulmanes, por eso cuando llegamos a la parte del Islam en el segundo capítulo, vamos a ver que el Islam es una copia china del Expreso, del judaísmo, y también toman algunas cosas del cristianismo, pero lo hacen por el simple hecho que necesitan sustentar su nueva religión no basado en una religión anterior, que es lo mismo que o el cristianismo. El cristianismo, la única forma que tiene de sustentarse es basándose en la religión anterior, que es el judaísmo. Eh, las dos, el cristianismo y el islam, vienen a oponerse a la religión original. El cristianismo dice, el pueblo judío estuvo muy bien, pero se acabó su, su tiempo porque no aceptaron a la persona que ellos creen, y ahora dicen, nosotros somos el verdadero Israel, y venimos a suplir Israel. El Islam es algo muy, muy parecido. Es cierto, los judíos son el pueblo del libro, pusieron la Torah, pero ellos la modificaron, la cambiaron, la Torah que ellos tienen
no es la original decía que eran todos musulmanes, y ahora tenemos el Corán que viene a traer la verdad. O sea, para sustentarse, como es el libro del Kuzari, que ellos se basan en el judaísmo. Entonces, si se basan en el judaísmo significa que el judaísmo es el origen, es la verdad. Porque si no fuese la verdad, para qué se sustentarían en lo que es falso? ¿No es cierto? Entonces, bueno, por eso ellos, el cristianismo también, y el islam, necesitan decir que los profetas judíos o los patriarcas judíos son verdaderos, tienen un mensaje verdadero, pero después ellos se vienen a decir, bueno, se acabó su tiempo, ahora venimos nosotros. Ese es más o menos el sentido del Islam y también del cristianismo. Y más o menos algo así, digamos que es muy atrevido por parte de los cristianos que aumentaron un libro, pero es mucho más atrevido de los árabes que modificaron el libro original. Y algo así pasa también con Israel, o sea, modifican totalmente la historia de Israel. No, ellos no modificaron, ellos también recibieron, inventaron su libro, inventaron el Corán. O sea, como los En ve- cristianos inventaron la Biblia, que ellos tienen, los evangelios, el Corán también es un libro que fue inventado para unificar a los fieles. O sea, vos fíjate que las grandes religiones del mundo, fuera de las monoteístas, tienen un libro sagrado, porque es muy difícil unir a los feligreses o a los fieles en un libro que diga en qué tienen que creer. sí, pero digamos, en el caso del cristianismo, aumenta, o sea, la Biblia modifica poco el Tanaj. Le No, no, agrega un libro, le agrega una parte que dicen es el nuevo, digo, es la parte nueva, como los musulmanes. Pero los no, musulmanes cancelan todo el Tanaj. Está no, es al revés. falsificado. Al revés, el cristianismo cancela la Torá y el Islam viene a hacer una falsificación china, ¿sí? Cuando perdón los chinos. O sea, el cristianismo dice, todo lo que está en la Torá estaba bien, se acabó el tiempo en la Torá, ahora venimos nosotros que somos el verdadero Israel, todo lo que está anterior queda anulado. Ese es el cristianismo. El Islam dice, todo lo que decía la Torá era verdad, pero los judíos lo cambiaron, en verdad eran todos musulmanes. Y ahora venimos continuar el camino de los verdaderos musulmanes con Muhammad. O sea, justamente el Islam viene a modificar la concepción o de la creencia judía, y por eso lo digo que es una copia china del judaísmo, y el cristianismo viene a anular el judaísmo. O sea, nosotros ahorita llegamos a la situación de las 12 tribus. Hay algunos testigos arqueológicos y para nada hay árabes. No hay árabes. No estoy diciendo Sí, palestinos, árabes no hay en el OFEC. sí, también estamos en el padre de los tribus, que es Jacob. Tenemos esta evidencia arqueológica, mismo como dijimos al principio. Yo personalmente soy muy creyente y creo que esa piedra es la que Jacob usó para dormir. Lo mismo el que no cree en esa historia, hay una evidencia arqueológica que hace 2500 años atrás y un poquito más también, había judíos que le dan importancia a esa piedra, y después con el surgimiento del cristianismo también aprendieron los judíos a darle importancia a esa piedra. ¿Y Por dónde está conclusión, esa piedra en Betel, geográficamente? en Betel, ¿En el Yishub de Betel? sí, 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 sí. ¿Y ahí también en el pasado había asentamientos cristianos? No había un asentamiento cristiano exactamente, pero sí en la zona de Shiloh, Betel, o en la época del principio del cristianismo, siglo I, II, III, había peregrinos cristianos que iban a la zona y buscaban rastros del que ellos creen. Pero asentamientos no había. Ajá. Sí había, construían iglesias o posadas para peregrinos, pero no había asentamientos
o de ciudades o poblados cristianos en la zona. En Shiloh también hay evidencias arqueológicas que, obviamente, estamos hablando de Shiloh, pero si los antiguos también hay evidencia de cristianos que iban a buscar a donde estaba el mexicano. Se encontró hace poquito, solo se encontró esta evidencia arqueológica que está casi intacta. Yo estuve hace 6 meses, estuve ahí, un poquito después, hace 5 meses, estuve en Shiloh y tuve la oportunidad de verlo. ¿Ok? Sí, Entonces, perfecto. Sí, si, Ariel. si seguimos un poquito más, tenemos que Jacob entonces se va a Harán y ahí se casa con sus dos esposas, con Rachel y con Lea, bueno, mejor dicho, con Lea y con Rachel, y tiene a sus 12 hijos más a su hija Dina. ¿Ok? Los 12 hijos perdón, no tiene los 12, tiene a 10 de los hijos y, no, perdón, 11 tiene hasta Yosef y deciden volver a Israel para reencontrarse con su padre, con Isaac, que todavía estaba vivo. Y cuando llegan a la zona de Bethlehem, Rachel da a luz a su último hijo, Binyamin, y ahí Rachel muere. Y Jacob decide enterrarla al costado del camino, y hasta el día de hoy está en la tumba de Rachel en Bethlehem. O sea, la misma situación. Tenemos aquí un edificio, se puede discutir si está Rachel o no, pero lo que no se puede discutir es que es un lugar sagrado judío. Sí, 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 sí. Eh, y si está Rachel o no, hay mismo en los sabios, hay dos opiniones donde está Rachel, si está ahí en Bethlehem o si está en la zona de Adam, hoy en día de Adam, pero la gran mayoría de los sabios y los historiadores están de acuerdo que la tumba de Rachel es donde está hoy en día en Bethlehem. Hay quienes que quieran decir que Bethlehem en la época del Tanaj estaba donde está hoy Ramallah, pero eso ya es otro tema. Y si ¿Cómo es eso? hay ¿Betlehem? una opinión, pero no está muy sustentada. Bethlehem del Tanaj no está en donde está hoy, sino que está en la zona de Ramallah, pero no. Oye, pero me acuerdo que por ahí dice Efrata, cuando está hablando de, o sea, Efrata tiene que ver con Efrat de hoy en día. A ver, si Efrata hoy en día tiene que ver con Efrata, sí. El Efrat de hoy en día tiene que ver con Efrata. Efrata es hacia Efrata, Ah, Efrata quiere decir en el camino a Efrat. correcto. O sea que este lugar ya se llamaba Efrat. Sí, 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 claro. Efrat no es hebreo. Efrata, no sé cuál es el significado de las palabras Efrata. Pero tranquilamente puede ser hebreo, no hay que olvidarse que los alumnos de Abraham también vinieron con él, llegaron cientos de personas que se convirtieron no exactamente al judaísmo, porque el judaísmo surge con la entrega de la Torá, pero sí se hicieron hebreos, como Abraham, sí. Y después no llegaron a ser parte del pueblo judío porque se perdieron por asimilaciones o volvieron a sus países de origen. Pero sí hubo. Pero aclárame esto, o sea, aquí ya vemos una, digamos, evolución. Hebreos, Sí, pues, hebreos, pero eso es to- más no quiero entrar al tema porque es más un tema, es una suposición más que no está probado. Entonces, no quiero entrar en el tema. Pero como suposición digo que puede ser que algún alumno de ah, Abraham puesto el nombre de Frat y entonces sí sea un nombre hebreo. Esas son las suposiciones, no tengo ningún fundamento respaldar esto, por eso no quiero entrar al tema. ajá. Pero
sí, sí tenemos que Jacob lo enterró en Betlehem. Y algo que es muy interesante, que Jacob había recibido en profecía que cuando los hijos de Israel iban a ser expulsados la primera destrucción del Beit HaMikdash, en el Gran Templo de Jerusalén, en el año menos 586, iban a pasar por Betlehem, por Efrat, en camino hacia el exilio. Entonces decidió enterrar a Rachel en el camino para que cuando vean la tumba de Rachel se consuelen y recen en la tumba de Rachel, que por el mérito de Rachel ellos pueden volver a la tierra de Israel. Y por eso no la enterró en Beat Machpelah. Y realmente fue así. Cuando fue el exilio babilónico se dio, el pueblo judío pasó en su camino al exilio por Betlehem, ¿sí? Y realmente rezaron en la tumba de Rachel. Entonces, mismo si uno no cree en el relato bíblico, no puede dejar de entender que hay una relación en ese lugar. O sea, puede ser que no crean en la historia de que Jacob tuvo la profecía, pero los judíos pasaron por ese lugar en el exilio, eso está documentado históricamente, ¿sí? Entonces, de vuelta, hay, hay documentos históricos que muestran que hubieron judíos hace 3.000 años atrás en esa zona. Y no hubo árabes, ¿sí? Los árabes están en la zona de Arabia Saudita. Entonces, de vuelta, tenemos relatos históricos documentados que nos demuestran la presencia judía en la tierra de Israel. Mientras que no hay ningún relato histórico, ninguna evidencia arqueológica, nada de nada que diga que hubo algo que se llama palestino, árabe, musulmán, lo que sea, en la tierra de Israel. Ariel, perdón, justo Sí, aquí y parafraseando lo que mencionas en la página 22 de tu libro, dice, hablas acerca de la construcción de la Meharata Machpelah y mencionas que, bueno, analizando el tipo de piso original de la Mehará, dice, es igual al piso encontrado por los arqueólogos perteneciente al segundo templo de Jerusalén, también construido por el rey Herodes. Por lo tanto, ya con solo estos datos se puede dar por destruida la afirmación errónea y malintencionada de la UNESCO. O sea, en primer lugar, bueno, tú estás afirmando algo diferente a lo que dice la UNESCO. Esto es, sí hay pruebas físicas de que el pueblo de Israel ha estado durante mucho tiempo aquí, lo cual da sustento a una historia. Y por otro lado, la UNESCO viene y habla de algo diferente. sí, sí, pero es que hay que recordar a la gente que se escucha de que estamos hablando sobre la UNESCO. La UNESCO lo declaró hace unos años atrás, no recuerdo exacto, pero alrededor de 10 años atrás, declaró la Manata Masipelá como un sitio sagrado musulmán y y lo declaró como sitio histórico musulmán. No recuerdo exacto cómo es la denominación que de la UNESCO. Pero la UNESCO Israel tiene una tendencia antisemita y pro-musulmana o pro-árabe. O sea, no puede, que, no puede nombre o declarar a la Manata Masipelá un sitio histórico o cultural o religioso musulmán, porque había judíos que eran muy anteriores a los musulmanes, que eran los que construyeron el edificio. Benat Majpela fue construido por el rey Herodes, que era el rey de Judea. Hay discusión si era exactamente judío o no, si se convirtió o no. Hay discusiones sobre la judeidad de Herodes. Pero más allá, claro, si hubiese sido judío o no, que, por cierto, muchos dicen que sí era judío. Muchos, ¿te refieres historiadores o te refieres a a gente religiosa? No, historiador, sí, Hay historiadores que sí afirman que era judío. sí, 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 sí.
Herodes, según las fuentes, Horus era judío. ¿Sí? Después de las historias hay discusiones si era judío o no era judío, se convirtió o no, pero, pero según nuestras fuentes era judío. Que era malvado, era judío de parte de madre, de parte del padre no, pero son la era judío. Eh, entonces, aunque no lo fuese, no tiene importancia, porque era el rey de Judea, era el rey del Estado judío, ¿sí? Y Herodes hay que recordar también que él construyó el Beit HaMikdash, porque me hace decir, el Beit HaMikdash está construido, es cierto. Pero el segundo Beit HaMikdash, cuando los judíos volvieron de Babilonia y lo construyeron a duras penas, porque no había plata, los judíos eran pobres, y construyeron un Beit HaMikdash con lo que tenían, ¿sí? Y Ordus, que es el nombre en hebreo, que como dijimos era un malvado, en un cierto momento decide recomponer las relaciones con el pueblo y trata de, como- yo si tenemos Yom Kippur, de hacer tshuva, ¿sí? No se trata de hacer tshuva, trata de arrepentirse de las cosas que hizo y de las formas dice, yo voy a hacer un Beit HaMikdash como corresponde, que honre el nombre de Dios. Entonces se destruyó, con el permiso de los sabios, el Beit HaMikdash anterior y en un año y pico, 2 años, construyó el segundo Beit HaMikdash, el que todos conocemos de las maquetas, dicen que era el edificio más importante, imponente y lindo de la época. Y el mismo Herodes construyó la Megato Majpela y tenemos como escribe el libro, que tiene el mismo piso, exactamente el mismo piso. El piso del Beit HaMikdash se encontró. Entonces, ya eso solo demuestra que los judíos construyeron el edificio, sí. Pero también habíamos hablado hace 2 semanas, todos los, eh, todos los visitantes judíos que hubo en la época anteriores a la, en- a la consagración del edificio como mezquita, que fue en el siglo XII. O sea, tenemos 12 siglos donde los judíos eran los propietarios del lugar, que lo manejaban como un lugar sagrado judío, como la sinagoga, y solo en el siglo XII los musulmanes la convirtieron en mezquita. Ujú. Dime una cosa, pero estamos hablando ahorita de Betel, luego Marata Machpelah, y luego nos fuimos muy adelante hasta el Betamigdash perdón, dijimos Betel, tumba de Raquel, que es estamos al principio de la historia, y brincamos hasta Betamigdash y Betamigdash de Herodes. Y también hablamos de Marata Machpelat de Herodes, porque dices que debajo está la verdadera, digamos, la original, pero que no hay Sí, acceso ahí, no es accesible hoy en día. y lamentablemente hoy en día no se puede acceder por temas políticos y de seguridad. Pero el último, como hemos dicho, el ingeniero Perotti, un ingeniero italiano que trabajaba para el gobierno, fue el último que pudo bajar y relatar lo que vio. Pero sí, pero tenemos la obligación de saltar, de hacer el salto, ¿sí? La, mi- porque la misma mirada más pilar que de Real Madrid es la misma mirada más pilar de Herodes. O sea, No, pero digamos, no la vemos. El documento arqueológico está debajo, no está accesible. Y, no, y, cierto, sí, y pero Raquel, la tumba de Raquel, sí es, o también ha sido, no sé la historia de la tumba de Raquel. la tumba de Tú, Argel tenía un edificio y el edificio que conocemos hoy en día la construyó el Ser Montefiore. El edificio mismo de hoy en día es relativamente nuevo, pero sí, pero tenemos relatos por ejemplo, la tumba de Argel. En el año 670 hay un cura, de apellido Arculf, se llama, visitó Bethlehem y encontró la tumba de Argel. Y en esa época era un monumento, no era exactamente un edificio, un monumento, y los judíos iban y rezaban ahí. Él relata
no sé si exactamente escribió un libro, pero sí escribió sus relatos de sus viajes, que los judíos rezaban ahí, ahí, en la tumba de Rachel, y describió las piedras, que son las piedras que nos relatan nuestros sabios, que había, creo que eran 12 piedras, que cada tribu puso una piedra, y, y este cura no es judío, no tiene por qué de ser que los judíos se tienen razón. Dice que vio las piedras y vio a los judíos rezando. Después tenemos a Benjamín de Tudela, en el 1170 también. Él dice que encontró 11 piedras, que se ve que una piedra desapareció en la tumba, ¿sí? Oye, Pero una pregunta, o sea, en, 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 en el templo, digamos, hay una discusión con los árabes, hay árabes. En Marata Makpelá hay árabes. Y en la tumba de Raquel no hay árabes. Hay árabes después, o sea, ya en Betlehem, pero no rezan en la tumba de Raquel. sí, 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 ahora están en una tumba, creo que sí. Y rezan, hay una mezquita en la tumba de Raquel, No hay mezquita, pero sí rezan en la tumba de Rachel. como individuales. Yo no recuerdo haber visto nada musulmán, digamos, ahí. No, no hay, sí, no hay, sí, en la Emirata Más hay una, lamentablemente está hizo una mezquita en el siglo XII, en Arabait, en el monte del templo está el Aqsa y la cúpula dorada, que muchos se confunden, piensan que la cúpula dorada es el Aqsa, ¿no? El Aqsa está al costado. Y sí, pero traje un Midrash, el libro tiene un Midrash que es muy interesante, que lo salteamos, tal vez conviene recordarlo. Fue un Midrash, escribió el Midrash Raba, que en la época del Talmud, que digamos, hay que remontarnos a más o menos al siglo IV y VII del Era Común, o sea, anterior al Islam todavía. Dice, el Midrash dice así, dijo Rabbi Yuden Bar Simón, este es uno de los tres lugares de las naciones del mundo no pueden reclamar engañosamente a Israel diciéndoles, estos lugares están usurpados por ustedes, ya que los robaron de sus dueños. Sí, estamos hablando de la Mara Tamazpela. El otro, sí, es uno de los lugares que no nos pueden decir los robaron, eran de otros. ¿Por qué? Perdón, y esos lugares son la Mara Tamazpela es uno, el Bet HaMikdash, y vamos a ver después en la tumba de Yosef. Yo lo vamos a ver un poquito más adelante, que también está en Shechem. Pero tenemos por lo menos dos que ya vimos, Miranda más Pelá y Loretta Mikdash, que nos adelantamos y lo vimos. ¿Por qué no nos pueden decir que los robamos? ¿Por qué? Porque el Miranda más Pelá, como está escrito, y escuchó a Abraham a Efrón, el Hitita, y le pesó la plata. Abraham lo compró con plata. Y David le dio la plata a Amnón, es por Loretta Mikdash. El rey David compró el monte del templo. Entonces, ¿cómo nos pueden decir que lo robamos? Justamente esos lugares que tenemos pruebas que los compramos, ¿sí? Porque estamos en un midrash. ¿Por qué digo que es una prueba? Porque estamos en un midrash que es anterior a los árabes, ¿sí? Y anterior a que, es incluso anterior a que nos digan que lo robamos, ¿sí? Anterior que que pongan la mezquita y anterior que le conviertan en el metro Bajpilá, los sabios sabían que nos iban a decir que lo robamos y que son de otros. Pero sí, nuestros servicios los pagamos con plata. No nos pueden decir que es de otros, que lo pagamos. Entonces, justamente porque es tan obvio que son nuestros que la única forma que tienen de robarlos es poniendo las mezquitas. O el Kabar de Argelia no están en esos lugares y por eso no pusieron, no pusieron la mezquita. Pero justamente, como dices, que hacen nuestras mezquitas comprueban y corroboran que el Midrash es cierto. Y es anterior a la Muy existencia. anterior, sí. Sí, en el peor de los casos del siglo VII, el peor de los casos, en Babilonia, que es anterior al Islam, sí, entonces no. Pero seguramente es del siglo IV, quinto, sí. Entonces, vemos que hay una intención de venir a hacernos justos en esos lugares porque nos vienen a robar. Pero igualmente, si los musulmanes rezan no sé si ahora ya no, pero en la época ¿Y del siglo.
por qué rezaban por qué rezan en la tumba de Rachel? ¿Qué, qué, qué los jala? porque es la esposa de Jacob. Para ellos Jacob es Jacob, es un profeta. Es un profeta, pero su profeta es Ismael, ¿no? Su, No, eso es de que. No, Ismael no es un profeta para ellos. Eh, Ellos se dicen como Abraham es Ibrahim, Isaac, no sé si cómo lo llaman. Jacob es Jacob, Daud, que es David, Moshe es Musa, y así hasta Muhammad. Muhammad para ellos, según lo que dicen, es el último profeta. Pero todos los profetas anteriores para ellos también son verdaderos. Entonces, literalmente tienen una importancia. Discúlpenme, jóvenes, llegamos a la hora de el encuentro. ¿Les parece bien si lo dejamos aquí hasta la tumba de Rachel? Sí, sí. Nos quedaría para continuar en el próximo encuentro, Shem, la tumba de Yosef, esclavitud Yo, en Egipto y la vuelta a la patria. yo lo único que quiero agregar para cerrar el tema de la tumba de Rachel es que vimos que los judíos rezaron ininterrumpidamente hasta la época otomana y que ahí necesitan pedir un permiso especial para rezar. Pero igualmente, el firma de Montefiore, el Consejo de Montefiore, logra obtener permiso de los otomanos y construye el edificio que hoy en día conocemos de la tumba de Rachel, y también es cercado y lo convierte en un lugar más agradable para los visitantes. Y solo en 1929, creo que los árabes generan la matanza lo conocemos como matanza de Tarpat, eh, que es el año en hebreo de 1929, que masacran a gran parte de los judíos de Hebrón, de Shem, del norte. Ya vamos ahí, tenemos un capítulo, vamos a hablar más adelante cuando lleguemos. Los ingleses decían, en vez de echar a los árabes que son los asesinos, decían echar a los judíos que eran los asesinados. Es muy clásico de los ingleses. Y de 1929 hasta que nuestras fuerzas en 1967 recuperan esa parte de la patria y logran recuperar o el quema Rachel, es que recién ahí que los judíos pueden volver a rezar en la tumba de Rachel. ¿Sí? Entonces, cuando nos vienen a decir que no hay judíos ahí, sí, no hay judíos porque o los asesinaron o los ingleses los echaron. Y no solo eso, también nos prohibieron acceder a nuestros lugares sagrados. Entonces esa es la liberalidad, si es que se dice así, de los árabes y sus aliados británicos. David, ¿algún comentario final que te gustaría hacer o alguna pregunta que te gustaría A dejar mí en me el gustaría aire? preguntar, dejar una pregunta en el aire. El hecho de que, o sea, la historia judía tiene tiene digamos que Marat Machpelah y también la tumba de Raquel tienen que ver con la personalidad, pero también tienen que ver con su tumba. O sea, la tumba es el lugar histórico, el lugar a donde llegan a rezar los judíos a lo largo de miles de años. Interesante, pero me gustaría analizarlo, incluso pensarlo un poco más, porque me resulta interesante esto de la evidencia y que son las tumbas las que son evidencia. Y ahora estamos hablando de José, estás hablando para la próxima reunión, José, la tumba de José. Muchas gracias, Ariel. No, gracias a ustedes. Buenas noches. Gracias, Buenas noches, buenas noches. buenas noches.